Bueno, pues seguimos adelante, seguimos en directo, en estos momentos la 1 de la tarde y 7 minutitos, y tenemos ya con nosotros a la siguiente invitada, a la que damos la bienvenida, Isabel Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ella está con nosotros para hablar fundamentalmente de este libro que tenemos nosotros aquí delante. Es un libro que además la presentación del mismo va a tener lugar mañana viernes, aquí en Sanlúcar, ¿verdad?, organizado por el Club de Lectura Mar de Levas, que ya en otras ocasiones, aquí también en el programa hemos tenido ocasión de tener a alguna de sus representantes, entre ellas IFI, por ejemplo, o Arregla Prieto, y ellas son de alguna forma las que nos ha presentado a Isabel Rodríguez, que precisamente es la persona que va a presentar este libro que tenemos ya ahí en la pantalla, digamos la portada del mismo, y que, bueno, yo creo que es un libro, digamos, muy interesante, fundamentalmente para las personas a las que les guste la mitología y esa relación de la mitología un poco con la historia y con todo lo demás, ¿verdad? Exactamente. Hay que decir que Isabel, bueno, tiene un currículum extensísimo, que yo en un principio pensé en quedarme con algunos detalles del mismo para hacer la presentación de ella, pero bueno, es tan extenso que es casi, le decía yo un poco en plan de broma, casi, no sé, hacer una carrera universitaria. Bueno, los años quedan para mucho. Isabel es una persona que, bueno, aparte de todos los estudios que ella tiene, después las intervenciones que tiene en distintas cuestiones, pues realmente es algo increíble. Profesora de canto, profesora también de la Universidad Complutense de temas de arqueología, en fin, de todo un poco. Todo eso se ha plasmado en el libro, porque el tema de la mitología y de la arqueología, Isabel, en principio, que bueno, tiene muchísima relación, evidentemente, sí. pero... Todo no, o sea, digamos que mi currículum un poco tiene varias líneas de investigación y varias líneas docentes también, pero el libro es un libro de mitología, fundamentalmente, y con él lo que yo he pretendido ha sido acercar un poquito, solamente un poquito, de ese vastísimo y complejo mundo que es el mundo antiguo y su sabiduría, claro, a través de los mitos, y darlo a conocer al gran público. Es un libro de divulgación, es un libro pensado para todos los públicos, aunque es riguroso en su tratamiento, pero es un libro pensado para acercar el conocimiento de los antiguos mitos a todo el mundo. Isabel, casi siempre estamos acostumbrados, sobre todo en las presentaciones de los libros, a ver sobre todo libros tipo novelas, libros a lo mejor que se ocupan de cuestiones más relacionadas con la actualidad. Y libros, por ejemplo, como este, ¿están destinados, como tú bien dices, a todos los públicos o más bien a personas que estudien este tipo de cosas, por ejemplo, porque estén haciendo una carrera universitaria en torno a estas cuestiones? Pues yo es que cuando digo todos los públicos, son todos los públicos que tengan un interés, obviamente, en la lectura y que tengan pues determinada tendencia a empaparse de cultura, porque es un libro que, aunque, bueno, tiene muchas cosas que son especialidades, porque son textos clásicos, son imágenes clásicas, que forman un poco parte de un mundo, pues digamos, más académico, y que puede servir muy útil para los estudiantes o para mis propios colegas de la universidad. Yo lo he planteado con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje muy cercano. He tratado de explicar, además, cómo los mitos tienen pues cierta pervivencia, mucha, en realidad, mucha pervivencia en nuestros días, en la actualidad, porque realmente estos dioses griegos a los que yo me refiero en las páginas del libro son arquetipos humanos, y en los mitos pues lo que se encierran son verdades, son pues las aspiraciones de los hombres, de las mujeres, nuestros temores, nuestras pasiones, bueno, todo lo que es el ser humano se encierra en la mitología. Y por eso pues creo que sí, la mitología puede ser un compendio de enseñanzas extraordinarias, pero universales, además, eso no tiene caducidad, claro. Son historias sin caducidad. Es curioso cómo la humanidad, ¿verdad?, a partir de una época determinada pasa, y me refiero a la humanidad en distintos lugares del mundo, pasa de tener muchos dioses a tener solamente un dios, o por lo menos
es donde se ha producido, digamos, un cambio importante en el fenómeno de las religiones, ¿no? Porque el ser humano, yo imagino que la religión siempre ha intentado encontrar un poco respuesta a, en fin, a lo que eran, digamos, sus inquietudes, ¿no? Sus miedos, sus cuestiones personales de cada día. Claro. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se produce ese cambio, Isabel? Pues mira, yo creo que la religión, y lo explico muy bien en el libro, o las religiones, el hecho religioso, podríamos decir, en sí mismo, es algo inherente al hombre, es algo inherente al ser humano. El hombre necesita espiritualidad y necesita tener algo trascendente, ¿no? Entonces, en las culturas antiguas, como es la cultura griega, o pongamos el caso de las culturas orientales también, ¿por qué no? Ya que estamos en la provincia de Cádiz, y que hay mucha influencia de ellas, pues en las culturas antiguas el hombre lo que hace es dar respuesta a lo que no entiende de la naturaleza, a explicar sobre todo los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos del universo, el cielo, la tierra, el mar, todos esos elementos primordiales, ¿no?, de la ordenación del universo, se convierten en dioses, a través de estos mitos, a través de las cosmogonías antiguas. Y bueno, andando el tiempo, claro, pues las sociedades van evolucionando y hay un momento determinado en que llegan, como bien dices, las religiones monoteístas. Lo que sucede es que en las religiones monoteístas a veces se nos olvida, pero todavía late mucha herencia de todo lo que es el paganismo, y si nosotros pues nos fijamos ahora mismo en las diosas griegas, por poner un caso, pues las diosas griegas cada una tiene una función muy determinada. Y en el caso de las vírgenes, aunque sea una sola virgen, pero en el caso de las vírgenes, pues también tenemos muchas advocaciones. Una es la Virgen de la Merced, otra es la Virgen del Rosario, una protege a los desamparados, la otra es la Virgen del Pilar, que no es otra cosa que una cratofanía, ¿no? Un betilo, una manifestación de la divinidad. Es decir, que ese paganismo y ese politeísmo inicial, pues bueno, de alguna manera, claro, se transforma porque las sociedades evolucionan, pero el paganismo siempre late un poco en lo que pasa que, bueno, claro, la institucionalización de los credos, de los dogmas, pues eso sí, ha cambiado mucho con la historia, y a partir pues de los primeros años de la Edad Media, pues lo que se impone es el monoteísmo frente al politeísmo, que es, pues bueno, está más asociado a las culturas primitivas y a las civilizaciones antiguas. Claro, claro. ¿Y la evolución de todo esto hacia dónde podría llegar? Porque el ser humano, a medida que va, digamos, evolucionando, y estamos inmersos ya en la posibilidad de que el conocimiento un poco se ha hecho más universal, que antes quedaba un poco restringido a lo mejor a determinados estamentos de la sociedad, y un poco lo que era la población quedaba un poco ahí al margen de todo esto, ¿no? Pues no lo puedo saber porque es un futurible, pero lo que sí creo es que la historia de la humanidad y todas las manifestaciones relacionadas con el espíritu, pues tienen ciclos, o sea, no hay ningún corte brusco, salvo pues en un desastre como pudo ser el diluvio universal en el mundo bíblico, el diluvio de Deucalión y Pirra, claro, en el caso de los mitos griegos, pero salvo un desastre, salvo un cataclismo, yo creo que la humanidad, aunque va evolucionando o va cambiando, no digamos en el sentido positivo, eso cada uno que lo juzgue como quiera, pero que la humanidad es una sucesión de ciclos, entonces, pues bueno, esos ciclos van superponiéndose, y de algún modo, claro, ahora mismo, pues yo creo que el sentir general es más, depende de las zonas también, depende de los lugares en el mundo, pero ahora mismo hay un descreimiento que no es... pero bueno, también las religiones antiguas, por ejemplo, eran religiones de la oficialidad, de los poderes, de los estamentos, y el pueblo pues vivía la religión de una manera íntima, a su manera, ¿no? Con sus pequeños esvotos, con sus pequeñas creencias más bien
domésticas, íntimas, y luego pues todo este compendio, todos estos, podríamos decir que son constructos ideológicos, ¿no?, que los estamentos, los poderosos, crean para organizar la sociedad. Por ejemplo, para que se me entienda bien lo que digo, pues el caso del matrimonio entre Zeus y Hera. Para empezar, el único matrimonio, diríamos entre comillas, legítimo de la mitología griega, un matrimonio que se realiza con toda pompa en el monte Ida, en una de las montañas sagradas de Grecia, y ellos representan la institución del matrimonio en el mundo griego como ejemplo para la sociedad griega. Y de hecho, ellos en muchísimos fragmentos, por ejemplo, de uno de los poemas épicos más importantes que existen, que es la Ilíada de Homero, pues ellos están discutiendo constantemente, como si fueran un matrimonio con, ciertas discordancias entre ellos, ¿no? O sea, que es pues, un poco ese ejemplo. En el caso de los dioses menores, por no ceñirme solo a los grandes dioses, pues son como los servidores, representan otro estamento dentro de la pirámide social. Como te decía al principio, esa organización que Hesíodo en el siglo VII a.C. planteó en la jerarquía divina es de algún modo lo que se trasluce en la jerarquía de los humanos, una pirámide social, y todo lo que hacen los dioses tiene reflejo en el que es al contrario. O sea, quiero decir, es que el dios es un reflejo del hombre. Efectivamente, es algo que está completamente interrelacionado. Y por eso, como me preguntabas, ¿qué importancia? Pues es conocernos a nosotros mismos. Claro. Conocer estos mitos nos ayuda a reflexionar sobre el hombre y sobre todo lo que nos rodea. Vamos, es un puente entre el hombre con el hombre con la sociedad, el hombre con la naturaleza, el hombre de hoy con el hombre que vivió hace 30 y tantos siglos, ¿no? Claro, como claro. es el caso. Es casi como mirarse un poco en el espejo y vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Efectivamente. Con y nuestros además, defectos, nuestras virtudes, nuestras características propias, sí, claro. Todo lo que tiene que ver con las disciplinas históricas, pues es algo importantísimo, que nos ayuda a conocernos y también nos ofrece lecciones para no errar. Otra cosa es que las sigamos al pie de la letra o que prescindamos de sus enseñanzas, pero son verdaderas enseñanzas morales, políticas, de comportamiento, de civismo. De todo un poco. Sí. Isabel, y tú como gran entendida en todas estas cuestiones, ¿cómo ves, por ejemplo, el reflejo que se ha hecho de esta mitología, por ejemplo, en el cine, ¿no? Hemos visto muchas veces películas que están relacionadas con el tema de la mitología. ¿Se lleva esto, digamos, a cabo o se hace de una manera, digamos, fidedigna con lo que ha sido realmente todo esto, tú como entendida, o ahí hay mucho...? Bueno, el cine es ficción, o sea, no se ha hecho en muchos casos de forma fiel, como tú comentas, pero bueno, yo creo que esas licencias también depende de la época, depende de la película, y, pues claro, hay un poquito de todo. Lo que sí me gustaría, pues eso, una lanza a favor de todo esto, porque muchas veces, no solamente gracias al cine, gracias a los videojuegos en la actualidad, gracias a sagas, pues hay jóvenes, por ejemplo, que se introducen en temas históricos, en temas de mitología, es verdad que con anacronismos, es decir, con errores que no corresponden a lo que es el rigor científico o el rigor académico, pero muchas veces la enseñanza puede cambiar el nombre, pero la enseñanza puede estar un poquito trastocada, un poquito desvirtuada, pero siempre que exista enseñanza, siempre que exista una forma de enriquecer, ¿no?, el ser humano, pues a mí me parece que es positivo. Y bueno, hay además algunas películas de tema mitológico, son muy divertidas. Lo que pasa que uno no los puede mirar desde el punto de vista del historiador o del filólogo, del especialista, ¿no? Claro, porque Claro. parte se novela un poco el tema, claro. Claro, y además, bueno, la función esencial es el entretenimiento. Claro, estamos hablando de
Efectivamente. En fin, podríamos estar hablando largo y tendido con Isabel, porque también me gustaría preguntarle un poco por el tema suyo de la faceta de arqueóloga, además basándonos un poco en esta zona en la que nos encontramos, que tenemos entendido que hay muchos yacimientos arqueológicos y muchas cosas que se han descubierto, porque es una zona donde, digamos, han habido muchísimas culturas antes que la nuestra, ¿verdad?, Pues sí. que estuvieron de alguna forma viviendo aquí, instalados aquí. Sí, bueno, una zona riquísima, quiero decir, esto es el origen de Europa. Gadir es la ciudad más antigua, ¿no?, De Occidente. de Occidente, y evidentemente, además, no solamente eso, sino que ese trasiego, esa superposición de culturas es precisamente lo que hace de una ciudad, de una cultura, de una zona, algo muy rico, algo verdaderamente interesante. Pues claro, evidentemente ese paso crea pozo, y aquí, pues bueno, claro, todos los mitos también relacionados con, y la relación esencialmente con el Oriente. Claro. En el caso de la religión griega, pues efectivamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con el mundo oriental, y lo que pasa que luego los griegos tuvieron un poder muy fuerte, una mentalidad y una cultura muy fuerte, entonces lo llevaron a su terreno, pero en el origen, por ejemplo, el origen de la diosa Afrodita, que tiene aquí también pues mucho sentido en estas tierras, pues es un origen claramente oriental, o sea, toda esa fusión con el mundo fenicio, con todo el mundo de oriental, pues ahí hay un sincretismo de dioses que es extraordinario, porque las religiones antiguas es que se fusionaron, entonces esos poderes de la naturaleza que decía, pues en el caso de Afrodita, el mar, ¿no?, pues lo hablaba ahora también con Esperanza, pues esa relación que tiene con Tanit, ¿no?, con Astarte, es absolutamente increíble. Son diosas de la buena navegación, son diosas de las palomas, son diosas uranias, ¿no?, diosas del cielo, diosas que protegen a los navegantes, y estamos en verdadera zona de luz y de mar, por eso tenéis aquí este cielo y esta maravilla de tierra. ¿Era la primera vez que venía por aquí, Isabel? No, he estado varias veces, aquí en Sanlúcar sí es la primera vez que estoy, pero sí que había estado en Cádiz, en el puerto, en otros lugares, pero es verdad que ahora me ha hecho mucha ilusión venir, porque llevaba 13 años sin venir. Entonces, bueno, quiero agradecerle también a Regla Prieto, que ha sido mi cicerone aquí, claro, y que gracias a ella pues estoy pudiendo dar a conocer el libro en estas tierras. Efectivamente. Bueno, pues vamos a recordar entonces que el acto va a tener lugar mañana viernes, ¿verdad? Sí. Será a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Rafael Pablo, en pleno centro de aquí de la ciudad, lo que era el antiguo ayuntamiento. Y bueno, pues, en fin, vais a estar de alguna forma, o vais a contar con la presentación de Regla, como hemos dicho, y también de IFI, ¿Sí? de IFI Bueno. Y nada, yo estoy convencido de que va a ser un acto muy bonito y bueno, nos quedamos realmente boquiabiertos escuchando hablar a Isabel de todas estas cuestiones, porque, bueno, aparte de que es una experta, es profesora también de esto, o sea que Sí. ¿qué mejor se puede pedir para ilustrarnos sobre estas cuestiones, verdad, que asistir a este acto, claro? Pues sí, pues ahí os esperamos. Muchísimas Por supuesto. gracias, Allí muchísimas estaremos, gracias claro. a ti, y bueno, pues espero que los dioses sean buenos Por supuesto. con todos vosotros. Eso es lo que queremos todos. Sí. Isabel, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y nada, hacemos ahora una pequeña pausa y nos vamos a otra cosa. Fenomenal. Gracias por estar aquí. Gracias.